Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer enorme saludarles a ustedes, agradeciendo como siempre a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad, ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por sintonizar Diálogo con Ernesto López en este martes 13 de junio. Como siempre, agradecemos de usted esa fiel sintonía. Este día en el programa hablaremos sobre los procesos de modernización en aduanas, incluyendo su marco legal. Recordemos que recientemente el presidente de la República vetó ciertas reformas a la ley bajo el argumento de ser inconvenientes. Vamos a aprovechar también hablar de otros aspectos importantes como la reciente aprobación de un decreto transitorio sobre una ley de amnistía fiscal transitoria que busca precisamente estar vigente 90 días y se espera recuperar entre 200 y 600 millones de dólares en el periodo correspondiente al 2009-2015, hablando de necesidades fiscales y fortalecimiento fiscal en nuestro país, así como también de otros temas muy importantes. Y para hablar de este tema me acompañan acá en nuestros estudios Margarita Escobar, diputada del Partido ARENA y miembro de la Comisión Ad Hoc para estudiar el proyecto de ley de simplificación administrativa. Gracias por acompañarnos, Margarita. Buenos días, Ernesto. Un gusto estar con usted y con su estimado televidente, público televidente, y con mi colega aquí, Mario. Mario Ponce también, diputado del PCN, Partido de Concertación Nacional y miembro de esta comisión ad hoc para estudiar el proyecto de simplificación administrativa. Gracias, profe. Gracias, Ernesto. Muchas gracias. Un saludo muy especial a nuestros amigos televidentes. Bueno, los esfuerzos por modernizar el sistema de aduanas continúan siendo los principales retos para los gobiernos regionales, quienes de entrada tienen un sistema de control fronterizo que poco estimula el fácil intercambio de comercio. Recientemente, bajo ese espíritu de facilitar el tránsito de mercaderías, se aprobó una reforma a la ley de simplificación aduanera. Sin embargo, el Ejecutivo consideró que estas necesitaban verse de forma mucho más integral en consonancia con otros esfuerzos de buenas prácticas internacionales en los que se trabajan. En pocas palabras, no es conveniente dejar al libre albedrío el libre tránsito de las fronteras, en las fronteras, decía el gobierno, sobre todo cuando se trata de ver los últimos hallazgos de contrabando y especialmente de medir los alcances que tiene la narcoactividad en estas importantes zonas de nuestros países. Así es que es un tema muy interesante al que vamos a sumar otros que tienen que ver con esa lucha por consolidar aspectos que tienen que ver con lo fiscal en nuestro país. Nos vamos contigo, Lorena, como siempre, para que nos des pormenores de lo que vamos a sostener con nuestros invitados este día. Así es que desde ya te doy la más cordial bienvenida. Adelante con tu informe. Gracias, Ernesto. Un saludo para ti, para los diputados que te acompañan, que como ya lo mencionabas, forman parte de la Comisión Ad Hoc que estudia reformas a la ley de simplificación aduanera, un tema que no solo involucra a las autoridades, sino también a empresarios exportadores e importadores y además a transportistas. Veamos. Uno de los aportes para los diputados vino de la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio, CIFACIL, que le apunta a trámites expeditos sin sacrificar el control aduanero. Nosotros también como sectores privados, con nuestras cúpulas en los otros países, podemos coordinar que cumpla la aduana del otro país también los acuerdos y así vamos todos ayudándonos, ¿verdad? Entre tanto, las autoridades citan algunas medidas ya implementadas para disminuir el tiempo de espera. A partir de diciembre iniciamos un plan de control fronterizo, un plan piloto en 2 aduanas, que son la Achadura y Amatillo, y ahí aumentamos el porcentaje de escaneo a un 40%, porque queríamos medir cuál es la capacidad instalada. Veíamos de que efectivamente con el nivel de personal, la cantidad de personal que tenemos no es suficiente para atender ese nivel de control. El Ejecutivo argumenta que la facilitación del comercio no puede entrar en conflicto con la rigurosidad de los chequeos de mercadería. Ernesto, según el gobierno, el control de mercadería permite combatir la evasión fiscal y el contrabando. De ahí la necesidad de estudiar detenidamente cada una de estas reformas. Con esto vuelvo al estudio para el análisis. Adelante. Bien, gracias Lorena. En efecto, vamos a sumar también a esta temática la propuesta de reforma a la ley del Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía,
la cual también busca de alguna manera garantizar el pago del subsidio a las distribuidoras, lo cual desde luego genere confianza y sobre todo cualquier duda o incertidumbre que se pueda generar en temas de el subsidio, o mejor dicho, de la distribución de la energía eléctrica a muchos hogares salvadoreños. Así es que tenemos una amplitud de temas que vamos a desarrollar este día. Les invito a ustedes a que me acompañen, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles ahí para que usted participe. Recuerde también, si usted piensa salir en su teléfono inteligente, puede llevar la señal de Diálogo con Ernesto López, solo ingresando a nuestra cuenta en Facebook Live, que ahí está precisamente en esa pantalla de la forma en cómo usted lo puede llevar. A ver, llevando un poco en orden las temáticas que vamos a desarrollar este día, estas reformas a la ley de simplificación, aduanera, de alguna manera, ¿cuál era y bajo qué espíritu fue aprobado? Cuéntenme un poco. Ernesto, lo primero que yo quisiera ubicar en contexto es de que aquí estamos hablando de empleos. Toda la temática que ha mencionado termina en que si en El Salvador se crean los empleos que se necesitan para ingresar, para que ingresen al mercado laboral los jóvenes que van saliendo de universidades o las personas que necesitan buscar empleo. Por otro lado, tenemos los datos que se han perdido 33.500 empleos en el país. Una de las cosas que más puede impactar y que es traumática para un ser humano, de las peores cosas que le pueden pasar en la vida, es perder su empleo. De ahí deriva el pan de cada día de la familia. En cuanto a la pregunta específica, y veremos cómo esto se vincula con el empleo, El Salvador tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Tenemos dos ventajas competitivas. La primera es la geografía, la proximidad a los Estados Unidos. Y la segunda es el tiempo que nos tardamos para que los productos de exportación lleguen a ese mercado. Sobre la geografía estamos muy bien, cerca, etcétera, etcétera. Pero en el factor del tiempo, las aduanas se han convertido en un tapón, así como todos los trámites burocráticos que tienen que hacer los empresarios salvadoreños para llegar al mercado norteamericano, como un ejemplo del mercado más importante para los salvadoreños. Estuvo aquí en el país recientemente el señor Stephen Lamar, que es el vicepresidente ejecutivo de más de 1000 marcas a nivel mundial, y nos dijo esto: con un día que aduanas o los trámites en el país retrasen el embarque de un pedido, es mortal para El Salvador, porque la competencia a nivel global es feroz. Por otro lado, Nicaragua y Honduras tienen agresivos planes para atraer las inversiones de las empresas que ya están en el país u otras que están pensando en la región. Por eso es que nosotros le pusimos tanto énfasis a reformar la ley de procedimientos administrativos, que solo tenía 4 cosas y que de ninguna manera obstaculiza el control y el chequeo contra el contrabando que tiene que hacer el gobierno, o las aduanas, o la policía, etcétera. Estas reformas iban vinculadas a las 4 a la reducción de los tiempos en que las aduanas operan, particularmente en el retiro de la mercancía, reduciéndolo a 24 horas, la revisión aleatoria, reduciéndola a 24 horas, la revisión inmediata para que aduanas de resoluciones de verificación en 5 días, y luego los plazos para alegatos reducirlo de 15 a 5 días. No había absolutamente nada que se le coartara al gobierno la obligación de fiscalizar el contrabando. Sin embargo, el presidente lo veta, y con esto se va al sueño de los justos el trabajo de la Asamblea Legislativa. A raíz de esto, llamamos a la comisión ad hoc, entonces, a todos los integrantes que componen una zona fronteriza, junto con CIFACIL, que aglutina a 7 gremiales, las 7 gremiales más importantes del país en materia de creación de empleo, de exportaciones y de productividad. CIFACIL ha venido trabajando 15 medidas con el gobierno, todas orientadas a facilitar el comercio
Inclusive nosotros hemos ya ratificado en la Comisión de Economía lo que se conoce como la Convención de Bali para facilitar el comercio. Estamos trabajando y hemos invitado a todas las instituciones que trabajan en los puntos fronterizos para ayudar a El Salvador a desenlocar, a destrabar esta situación que tenemos en frontera. Okay. No es competitivo El Salvador si seguimos poniéndole inseguridad jurídica a las inversiones y si no resolvemos el tema de aduanas y la facilitación de trámites administrativos, y eso es lo que estamos haciendo en la Comisión Ad Hoc. A ver, detengámonos un poco en ello, porque retiro de mercancías, revisión aleatoria, la revisión inmediata, plazos para los alegatos fueron los componentes que en algún momento se han tocado en esta reforma para poder ampliarlos o reducirlos, perdón, a 24 horas. ¿Sí? En algunos casos a ver, 24, en sí. algunos casos así. A ver, en pocas palabras, decía yo en la presentación del programa, una de las justificaciones o argumentaciones que planteó el gobierno por el cual vetó precisamente el Ejecutivo esto es que no es conveniente dejar a libre albedrío el libre tránsito en las fronteras por las razones que ya todo el mundo conoce. A ver. Mira, en primer lugar, la simplificación aduanera no era sinónimo de quitar los controles. Sabemos todo lo que pasa a nivel de las aduanas, especialmente de las fronteras. Tenemos la obligación de buscar por todos los medios, con escáneres, con equipos sofisticados, digamos, el tráfico de drogas que pueda obviamente meterse dentro de la carga contenerizada que va hacia Estados Unidos y a cualquier parte del mundo. Tenemos esa obligación, es parte de nuestro compromiso de combatir el tráfico de drogas. Igual, tenemos la obligación de detectar a través de las aduanas con el sistema de escaneo también el tráfico de personas, que es increíble, hemos encontrado. Esa ley de simplificación aduanera no quiere decir que nosotros no vamos a dejar de detectar o no vamos a dejar de hacer ciertos procedimientos, pero no son procedimientos que atrasan el movimiento de las mercancías. Ahora, lo que tú ves, las 4 medidas que tomamos, es simple y sencillamente para evitar que nuestros empresarios pierdan que las mercancías lleguen a tiempo. Nuestro compromiso es que nuestros industriales, la mercancía, los pedidos que tienen, lleguen a tiempo, tal como los pedidos han sido exactamente pactados entre los compradores y los productores. Margarita lo decía de forma sencilla, un contenedor retrasado significa una pérdida de esa inversión y por supuesto el inversionista va a buscar otros nichos de mercado. Todo esto que estamos haciendo, Ernesto, no es simple y sencillamente para hacer política, simple y sencillamente es para buscar el crecimiento que el país necesita. Y iba en consonancia con lo que están pidiendo los empresarios. Va en consonancia con todas las peticiones que está haciendo Cifácil. Cifácil, sí. Va en consonancia con el sistema de modernización que tiene el resto de países que están compitiendo con nosotros. Si aquí estamos en un mundo globalizado, donde estamos compitiendo quién llega primero y quién vende más en el mercado norteamericano. Aquí los hondureños andan viendo qué debilidades tenemos para ver aprovecharlas como tal. Cómo aprovechar y meterse en ese nicho de mercado en el cual nosotros tenemos esas debilidades. Si aquí no estamos hablando simple y sencillamente de El Salvador, estamos hablando de que si no somos competitivos, perdemos los empleos que tenemos y ningún empresario ve atractivo para invertir en El Salvador. Aquí tenemos a un Guatemala agresivo, a un Honduras agresivo productivamente hablando, a un Nicaragua que le está abriendo las puertas a los inversionistas, a pesar que es un gobierno de izquierda con su estilo totalmente diferente al del FMLN, pero le está quitando las trabas a todas las inversiones y a las exportaciones de su país. Vemos a un Costa Rica que obviamente está creciendo su economía. Entonces, si nuestros vecinos están siendo más competitivos que nosotros ¿en qué posición vamos a quedar? Eso significa que los inversionistas extranjeros que se vinieron a sentar sus inversiones a El Salvador van a ver que allá es más atractivo invertir en Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, porque en El Salvador no se puede, obviamente, tener un buen ambiente de negocios.
Y al no haber un buen ambiente de negocio, por supuesto que los empleos existentes están en peligro. Okay. Y nosotros estamos protegiendo los empleos existentes y estamos buscando mecanismos que nos permitan dinamizar la economía, empujar que la economía crezca, porque es parte de los señalamientos que nos hace el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Tenemos que crecer del 2 al 4%, y eso solamente es posible si empezamos a quitar todas las trabas. A facilitar el comercio. Margarita, existen. Sí. A ver, ¿qué alcances tuvo precisamente este impulso que los llevó a ustedes a aprobar esta reforma, a crear la subcomisión, ¿verdad? Porque es una subcomisión especial para poder atender esta petición, sobre todo porque el gobierno es de la tesis de que es una reforma que se llevó a cabo, como lo decía Roberto Lorenzana, y voy a subir un poco el papel del ausente acá, y él decía de que es una reforma aprobada de manera inconsulta. Quiero ver, no sé qué pasó con la declaración. Ahí está, ¿verdad? El presidente vetó una reforma aprobada en la Asamblea Legislativa de manera inconsulta y reclamaron y protestaron, se plantean plazos que no se pueden cumplir. Bueno, Margarita, primero, dijo el secretario técnico. ¿Cómo no? Mire, de manera inconsulta, ¿con quién? Porque esta reforma sí fue consultada con los sectores productivos y todos los partidos políticos, excepto el FMLN, que aprobamos la reforma. Recordemos que la Asamblea tiene independencia del Ejecutivo. Así es de que yo le diría, depende con quién. A ver, pero... Lo segundo... O sea, independencia, pero el gobierno es parte... Correcto, pero la Asamblea... argumentar que se veta un decreto que era bueno para el país porque es inconsulto y no dice inconsulto con quién, pues me parece un poco suave, porque la verdad que fue consultada con todos los sectores productivos y los partidos políticos que sí aprobamos la reforma. Cuando se dice de que no se pueden cumplir los plazos, pues de eso se trata. Hemos aprobado la Convención de Bali sobre facilitación del comercio, que fue enviada a la Asamblea por el Ejecutivo para su ratificación, que obliga a tiempos perentorios para la facilitación de trámites. Entonces, no se puede argumentar que no se pueden cumplir los plazos cuando el mismo gobierno nos envió a la Asamblea para que ratificáramos esta convención. Se le consultó al ministro de Hacienda, que está bajo la tutela, digamos, quien tutela la Dirección de Aduanas, Hacienda. ¿Se le consultó en esto? Estuvimos permanentemente trayendo a la palestra pública el tema de aduanas. Y le voy a decir, además del empleo, porque cuando uno habla de aduanas y esto probablemente el televidente diga que es un problema allá en la frontera, pero no, termina en el desempleo que hay en el país, claro, en la falta de creación. Y hay otro problema más grave, el aumento en el costo de la vida. Mire, repollos, chiles, cebollas, tomates suben de precio. ¿Saben por qué? Porque se arruina la mercadería perecedera en la frontera. Una semana no te aguanta. Usted va a la tiendona y llegan los camiones con su producto dañado. Ya casi Esto constituye pérdidas a todos los comerciantes y aumenta entonces la comida de los salvadoreños. Entonces yo no veo realmente justificación alguna en haber vetado. A ver, pero entiendo que el espíritu de esto es positivo. Es decir, cuanto más menos tiempo se tarde, yo creo que es mucho más beneficioso para cualquier empresario. ¿Sabes por qué el punto es que la experiencia, y para todos es conocido, que las fronteras se ocupan obviamente para el contrabando, para el narcotráfico y otros aspectos que en su momento perfila el gobierno como no se puede dejar. Pero la así reforma jamás le quitó obligaciones ni facultades al gobierno para combatir el contrabando. Mario. Mira, los 4 procedimientos que tenía la ley de simplificación aduanera están acorde a la Convención de Bali. Nosotros no estábamos inventando y la Convención es ley de la República. Por lo tanto, el gobierno, si va a un organismo internacional, pacta, firma el convenio y nos lo manda para que nosotros lo ratifiquemos, ¿acaso no es parte de las obligaciones de ponerlo en práctica? Porque lo que los empresarios se estaban quejando es que sus mercancías se les estaban arruinando. Y es que aquí cuando tú ves que de la noche a la mañana te suben los precios de las hortalizas, de las verduras importadas, es simple y sencillamente porque el producto
se Fue trabe sometido a un las riesgo, aduanas, sí. se arruina y el que vende, el comerciante, no va a perder, le va a subir al precio a los inventarios que tiene la tiendona. Y al final eso se traslada en precios elevados al consumidor. Simple y sencillamente nosotros no estábamos inventando ni le estábamos metiendo una camisa de fuerza al gobierno. Le estábamos tendiendo una solución que obviamente hay que darla. Yo quiero de alguna manera también reconocer el papel del viceministro de Ingresos, el licenciado Rivera, que ha puesto énfasis, ha puesto compromiso, lo hemos visto nosotros, porque hay que darle a César lo que es de César. En un primer momento venían y se hicieron señalamientos al director de la renta de aduanas, un joven profesional, ex asesor de la fracción del FMLN, yo lo conozco, muy bueno por cierto, pero al final lo que se nos había pintado es que él estaba de alguna manera dando contraindicaciones, dando resoluciones que no eran del conocimiento de los empresarios, cosa que al final nos dimos cuenta que no era cierto. Entonces no era cierto. Hemos llegado a la conclusión de que hay ciertas... ¿Cómo funciona aduana? Aduana tiene su propia ley. Tiene el CAUCA, tiene el RECAUCA, tiene la ley de... aplica todas las leyes internas que obviamente nosotros hemos aprobado, pero aparte de eso emite resoluciones para ir viendo a dónde está el contrabando, a dónde se está fugando, a dónde no se está cobrando bien el impuesto y cuánto y cómo están tributando los contribuyentes. Y si hay un funcionario que obviamente está cometiendo una falta, también el director tiene que estar tomando medidas a través de resoluciones o instructivos para tratar de evitar que se fuguen impuestos que deben de entrar al Estado. Pero esos instructivos, esas resoluciones no están llegando a tiempo a conocimiento de los empresarios, de los importadores y de los exportadores. Porque aquí no solo afectar la parte de la exportación, también afectar la parte de la importación. Y vos me vas a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el crecimiento del país, la parte de las importaciones? Sí, por supuesto. Bueno, y la materia prima, si tú sos un industrial y tu materia prima tenía que haber llegado ahora y te vienen 15 días, vas a tener esa planta de empleados paradas porque no podés producir para exportar. Si te viene un producto, digamos, una muestra, ¿cómo es posible que una muestra que tiene un valor de $20 te pase un mes o 2 meses y el inversionista prefiera mejor enviarla a Guatemala para que se la fabriquen allá, le manden el modelo de la camisa, del vestido, de la falda o de la ropa interior y diga, miren, ahí en Guatemala se me facilita. Insisto, me parece que el espíritu con el cual se lleva a cabo esta reforma es positivo. La gran pregunta es que dentro de esto hubo un gran debate a la hora de aprobar esta reforma en la Asamblea Legislativa bajo, digamos, los criterios diferentes. Arena la aprobó, gana también PCN y PDC. El FMLN lo que en su momento argumentó es que esto era una, digamos, como una especie de abrirle las puertas al contrabando, ¿no? Facilitar el contrabando. De ninguna manera. De ninguna manera. Voy a hacer una pausa comercial y hablamos de esto. Es más, en la comisión ad hoc que estamos tratando estos temas, el FMLN no participa. Interesante. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿En qué se basan para decir que son inconsultas estas reformas si ellos mismos se han abstenido de participar en la comisión ad hoc? Hablamos de esto cuando regresemos porque también decía Javier Simán, presidente de la ASI recientemente, están botando sus productos que se les han dañado porque los contenedores pasaron demasiado tiempo en los puntos fronterizos. Y por esa razón yo creo que es importante balancear un poco el análisis sabiendo de que el tema de la iniciativa de la reforma tiene sustento valedero versus también a la otra preocupación que puede tener cualquier autoridad, como lo decía en este caso Roberto Lorenzana. Es decir, primero, no fue consultado. Segundo, decía Lorena Peña también, me preocupa que sin querer se defiende el contrabando y el tráfico de sustancias ilegales. No. Eso lo dijo la diputada del FMLN, Lorena Peña. Por cierto, es una expresión que la recogemos de la prensa gráfica del día 8 de abril. Hablamos de esto cuando regresemos. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. El Megadrón es gracias al patrocinio de Remesas del Sistema Fede Crédito.
Vámonos entonces ahora a nuestro Megadrone para saber cómo está el tráfico en una importante arteria que cruza el corazón de la capital, Avenida Bernal. Ahí está, y calle San Antonio Abad, para que usted tome en consideración cómo está el tráfico a esta hora del día, precisamente cuando tenemos sistemas atmosféricos que afectan precisamente nuestro ambiente. Seguramente vamos a tener siempre lluvias esporádicas como lo hemos tenido en las últimas horas. Así es que, así es el tráfico, Avenida Bernal, una carga ligera de vehículos viniendo del sur a norte, precisamente por este semáforo que conecta a la San Antonio Abad. Veamos un poco la carga vehicular que viene desde el redondel de la Constitución hacia este mismo contacto, para saber que ahí, en vista del tráfico que se genera, es producto del semáforo de la zona. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. El Megadrón es gracias al patrocinio de Remesas del Sistema Fede Crédito. Tiene que mejorarse, porque ahorita está bien tardado. O sea, que entre más luego lo hace, mejor sale uno de todas las tramitaciones. La verdad es que uno se cansa de estar esperando. Tienen que agilizar más un poco eso y poner gente más, con más esmero y más entusiasmo de poder servir. La revisión debe ser generalizada, ¿va? Y minuciosa, y claro, eso lleva tiempo, ¿verdad? Entonces esos son los inconvenientes muchas veces que podrían haber. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de continuar con este análisis sobre los argumentos que llevaron a los partidos políticos, a excepción del FMLN, a aprobar una reforma a la ley de simplificación aduanera que buscaba agilizar los tiempos para el fácil tránsito de mercadería en nuestras fronteras, y que llevó al gobierno a vetarlo por tener ciertas argumentaciones que son los puntos que estamos abordando. Antes de entrar a ello, quiero recordarles que en Pollo Campestre cumplimos 30 años disfrutando el sabor y, por supuesto, el orgullo de ser salvadoreños. Pollo Campestre, como a ti te gusta. Bueno, gracias nuevamente por sintonizarnos, y gracias, Margarita, y también Mario Ponce, por estar dialogando sobre este tema. Allí dejaba planteada dos escenarios. Uno, el de la necesidad de facilitar el tránsito de la mercadería como lo establece el presidente de la ASI, y por otro lado también tenemos la reacción del gobierno al sostener, a partir de voces como Lorena Peña, que dice: me preocupa que sin querer se defiende el contrabando y el tráfico de sustancias ilegales. Margarita, ¿qué piensa de esa declaración? No, yo creo que debería de informarse un poquito más sobre en qué consistía la reforma. Mire, aquí creo que el tema es, uno, El Salvador debe crecer 4% para que los salvadoreños tengan una mejor economía. El Salvador ha perdido 33.500 empleos cuando los salvadoreños están en búsqueda de trabajo desesperadamente y no lo encuentran. La comida ha aumentado de precio en El Salvador. Aquí tengo yo los datos oficiales del monitoreo de precios de frutas y hortalizas. Reportan alzas de más de $1 entre una semana y otra. Según el Banco Central de Reserva, también subió la inflación. Si usted suma estas cosas, la economía no crece, aumenta la comida, el precio de la comida, aumenta la inflación y no hay trabajo, pues algo no está funcionando aquí. El combate al contrabando es un tema que lo pueden ejercer sin problema y lo tienen que hacer. Pero las repercusiones al pueblo salvadoreño son directas y les afectan terriblemente. Por otro lado, yo acabo de visitar una zona franca de la industria textil. La industria textil crea 75,000 empleos, empresas de primer nivel, con programas de responsabilidad social verdaderamente integrales a los trabajadores. Crean además 150,000 empleos indirectos, transporte, alimentación, construcción, servicios de
de materiales de construcción, otros servicios, limpieza, etcétera. Pero ¿qué sucede? El tema de aduanas y la incertidumbre jurídica, que en una medida que toman, aumentan los costos de estas empresas en un 40% que la deben aplicar en 2 semanas, provocó que se fueran de El Salvador 3 empresas grandes. Y según nos decían, para Honduras, y según nos decían, en cuanto terminen contratos de empresas instaladas, se van del país también. La gente en esa fábrica nos decía, por favor, diputados, defiendan nuestro trabajo, defiendan nuestro empleo. Nosotros no podemos conseguir otra fuente de trabajo que esta que tenemos, y nos tratan bien y nos pagan bien. De tal manera que esto no es cuestión de un dime que te diré. Aquí hay una realidad subyacente que es, no hay empleo, aumenta el costo de la vida, según datos oficiales, no crece la economía, aumenta la inflación. A ver, Margarita y Mario también, pero hay un argumento que me parece que es importante debatirlo con ustedes esta mañana. Decía el diputado Rolando Mata del FMLN en ese debate que se generó en la Asamblea Legislativa la semana pasada, perdón, esto fue aprobado hace casi un mes. Hace como un mes. Hace como un mes. Decía el diputado Rolando Mata, y tengo acá textualmente unas declaraciones que se recogieron de los medios, y decía que la reforma provocaría una disminución en la recaudación tributaria, esta reforma. No han logrado medir los alcances que esto tiene. Lo cierto es que eliminan, le dan préstamo, solo declare y después puede pagar. Eso es absurdo, decía él. Mira, es totalmente fuera de lugar esa opinión. Y no provoca una disminución. Mira, yo creo que hay derecho a opinar, pero no hay derecho a mentir. Simplificar procedimientos no significa evitar que el contribuyente pague sus impuestos. Significa que pague sus impuestos más rápido. Debemos de tener funcionarios en todas las aduanas, funcionarios dirigentes, comprometidos con el servicio público, para que lo que le corresponda que se le pague al Estado, se le pague correctamente. Ya hay sanciones para aquel contribuyente, aquel empresario que obviamente no declare correctamente. Por eso es que aquellos empresarios que tienen su agente aduanal deben de ser, de alguna manera, pedirle a su agente aduanal que sea celoso, que sea minucioso y que declare exactamente los pesos, medidas y valores como vienen de alguna manera registrados dentro, o van registrados dentro de la factura. Porque el Estado no se puede dar el lujo de perder un centavo partido por mitad que le corresponde. Nosotros estamos haciendo este esfuerzo, Ernesto, y pueblo salvadoreño, porque creemos que el país tiene la oportunidad de generar un ambiente para que los salvadoreños no migren hacia otros países. Necesitamos generar más empleos, necesitamos que la economía crezca y por eso estamos trabajando en la ley de procedimientos, de simplificación de procedimientos administrativos, que vamos a llegar a un momento que con esta ley que estamos discutiendo con CIFACIL y los funcionarios de gobierno, se logre de alguna manera aterrizar en el silencio administrativo positivo. Aquellos tiempos que obviamente se violentan, si una ley te dice que los términos son 3 días y tú me atrasas 6 días y no me das la resolución, de cualquier institución, sea Ministerio de Medio Ambiente, sea Dirección General de la Renta de Aduanas, sea cualquier institución que obviamente esté involucrada, automáticamente se debe entender de que el procedimiento está autorizado, está aprobado. Los problemas del país no son problemas que solamente le corresponden resolverlos al gobierno en turno. Si el gobierno en turno no los quiere resolver, el Estado lo conformamos nosotros. Si está conformado por 3 órganos fundamentales, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Nosotros no podemos ver digamos, y pasar desapercibidos de los problemas que tienen los trabajadores y los empresarios en este país. No podemos darnos el lujo de perder un empleo. Un empleo que se pierda es una familia que tiene falta de ingresos para poder llevar el sustento diario para sus hijos. Un empleo que se pierde es una persona que obviamente tiene un panorama gris para el futuro. Ustedes han Aquí visitado... estamos trabajando, Ernesto, para terminar.
no solamente la ley de simplificación de procedimientos administrativos. Estamos trabajando y el próximo lunes, primero Dios, vamos a sacar ya las reformas a la ley de asocios públicos privados, porque esa nos va a permitir hacer, de alguna manera, generar mayor inversión a través de otra figura en la que el privado sea un socio estratégico del Estado para la construcción de obra física básica. Pero también, por el otro lado, acabamos de dar un decreto, que es el 688, que es la ley de amnistía fiscal, en la que le estamos pidiendo, en la que estamos diciendo, y es una ley que tiene vigencia por 90 días, una vez el ciudadano presidente la sancione, y aquí hay alrededor entre 200 a 600 millones de dólares que el gobierno de la República los necesita para poder pagar los compromisos financieros con la banca multilateral, para pagar los compromisos que tiene con los pagos de los CIT, los proveedores, porque lo que el Estado necesita es más dinero. Ya vamos a conocer más de esta iniciativa, que me parece que es interesante ponerla en este contexto de necesidades fiscales. Margarita, sobre ese comentario, mire, para eso existe la fiscalización de aduanas a posteriori y están fiscalizando permanentemente a las empresas. Margarita, ¿qué papel juega el tema del escáner? Hablando de la frontera, ustedes ya visitaron las fronteras, entiendo, Sí, ¿no? efectivamente. ¿Y qué papel juega el tema del escáner en la que pasan estos vehículos, que es parte del proceso que en algún momento se quejan muchos empresarios, muchos comerciantes, que ahí está una gran traba? Decía el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, en una declaración que diera a un matutino, la molestia de algunos empresarios es por pagar $18. Dice, es por pagar $18 de impuestos, cuando en algunos casos llevan contenedores por el valor de 50,000 o mayor al valor que estos transitan. No, mire, no. Le voy a decir un hecho que yo vi en la frontera. Visité Anguiatú, que es la frontera de exportación. Llegamos un grupo de diputados y ¿qué encontramos? Un rótulo a las 10 de la mañana que decía andamos comiendo. Perfecto. Esperamos, estaban todos los transportistas. Fuimos a buscarlos. Insistimos en que atendieran a esta gente. ¿Qué sucedió? Varios de los furgones que iban en tránsito para poner la mercadería en el barco, perdieron el barco. Con eso se pierde un negocio y con eso se pierden empleos. El tema de los $18 es el siguiente. Usted paga en la aduana de El Salvador, lo retienen 2, 3, 4 días, dependiendo de las circunstancias ahí. Pero cuando esta mercadería salvadoreña llega al puerto de donde va a poner la mercadería en un barco, ahí es donde realmente debe pagar la inspección que suben al barco. De tal forma que la inspección que están pagando acá no es la que les sirve al momento de poner la mercadería en el transporte marítimo. El problema no es que no quieran pagar, el problema es el exceso en la burocracia, la actitud, el exceso de trámites, el exceso de ir más allá de la norma vía reglamentaria. Bueno, y demanda de recursos, de personal, porque según trabajadores también demandan de que hay poco recurso de personal. Poco recurso, la descoordinación entre las instituciones que están en la frontera. Por ejemplo, Aduanas trabaja 24 horas, pero no lo hace el MAG, no lo hace Salud, no lo hacen las demás instituciones. Entonces, ¿de qué sirve? O IRSA. Entonces, tiene que ver, y por cierto, que esa es una de las obligaciones del Acuerdo de Bali, es facilitar la coordinación de las instituciones en los puntos fronterizos. Lo otro, el ataque permanente a los empresarios que no quieren pagar, que quieren evadir, que no sé qué. Ese ataque permanente a los empresarios ahuyenta la inversión extranjera y desestimula la inversión de los nacionales. Y esto redunda en el empleo de los salvadoreños, en el aumento del costo de la comida, en el aumento de la inflación y muy, muy lejos de que la economía crezca al 4%. Yo le digo, esto afortunadamente en la comisión ad hoc hemos logrado construir un buen ambiente, tanto con aduana, con el viceministro de Hacienda, como ya lo decía el diputado Ponce, con otras instituciones del Estado, con el comisionado presidencial de Fronteras, con el ministro de Economía, con las 7 gremiales y los diputados que participamos en esa subcomisión, que no está el FMLN por decisión que ellos han tomado, y ahí se están
llegando a evacuar cosas importantes. En ese mismo sentido, recojo también otra expresión esta mañana del presidente de la ASI, Javier Simán, que dice: lo único que pedimos es agilización y no implica de ninguna manera sacrificación la recaudación fiscal. Correcto. Me voy a la pausa comercial. Cuando regresemos, igual situación podría correr, entiendo, una reforma que también busca plantear y garantizar el pago de los subsidios de energía eléctrica, que entiendo va a presentar o presentó ya. Ya presentamos, Arena presentó una reforma, sí. Esa reforma. Vamos a hablar un poco de ello y luego entramos, porque hablando de recaudación fiscal, hablando de dónde buscar ese dinero, creo que es interesante examinar esa propuesta que también ustedes presentaron, que busca dar un periodo de amnistía. Y ya está aprobada. ¿Verdad? Y ya está aprobada, pero... entendería yo que falta que pase por las manos del presidente. Habría que ver bajo qué criterios y bajo qué perspectiva también puede ser avalada por el Ejecutivo y no vetada. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por estar participando. Recuerde @diálogo21, Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que usted también agilice su participación. Nos interesa conocer el pulso de opinión que usted tiene con relación a estos temas. Pues hay que mejorarlas bastantes, por el tiempo de los empresarios y por supuesto de los motoristas de las empresas. Sí, me imagino que sí tendrían que mejorar algo, porque sí bastante gente se queja de eso. Debe modernizarse lo más que se pueda para beneficio del usuario y de la economía del país. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Solo para cerrar un poco este ciclo y entrar a los temas que yo había dejado planteado, es que hubo una reunión con el viceministro, me decían, de ingresos del Ministerio de Hacienda y también director de aduanas. Él es el director también, ¿verdad? De General de Aduanas. Ingresos. Y también director, No, el director de la renta de aduanas es otro. A ver, en esta comisión, cuando se estudió, él hablaba también de avances importantes que ha tenido el proceso de tramitología dentro de las aduanas. ¿Qué valor consistente tienen estos versus también las acciones que ustedes plantearon para la reforma? Mira, yo quiero reconocer, creo que Margarita también lo debe reconocer, el esfuerzo, el compromiso que ha puesto el director, el viceministro de Ingresos, el ministro de Economía, la viceministra de Economía, doctora Luz Estrella, se ve obviamente el comisionado presidencial Pozos, que obviamente está buscando cómo desentrampar las situaciones que hay en cada una. Hay puntos de prechequeo, recuerdo que hablaba ha mejorado en ese momento, significativamente. ¿no? Hay puntos de prechequeo, decía, y nuevos puestos fronterizos, desde que se montó la comisión ad hoc, que pues por supuesto fue una petición del diputado Francis Sablas, en la cual nos sumamos todos. Por cierto, lo invitamos también y no pudo acompañarnos, está fuera del país, creo que regresa hoy, ¿no? Se le graduó a su hija y tenía que cubrir ese compromiso. Desde que se montó la comisión ad hoc, nosotros empezamos a ver las trabas, pero también hay que reconocerle que empezamos a ver entendimiento, compromiso, y empezaron el director de la renta de aduanas, el viceministro de Hacienda, el licenciado Rivera, el comisionado Pozos, sí fácil, acompañándonos también el ministro de Economía, que es un ministro excelente, que hace un buen trabajo, la viceministra Luz Estrella, que está conectada a la función de cómo proyectar al país. Yo creo que hay que darle a César lo que es del César. Son funcionarios del gobierno, pero están poniendo su parte. Desde ese momento ha mejorado significativamente las colas que las teníamos, 5 kilómetros de furgones al otro lado, ha mejorado de forma significativa y se están reduciendo los tiempos, porque hay que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cuando las cosas van funcionando y los funcionarios se ve que obviamente tienen voluntad política, hay que reconocerlos. Esta comisión ad hoc ¿Y si esto se reconoce, Mario, perdón un poco, porque decía el director de aduanas en la reunión que se tiene el hallazgo de 346 toneladas de mercancías no declaradas en aduana. Es decir, hay efectividad en el proceso, entonces también para justificar que lo que se hace busca reducir el contrabando. Mira, yo creo que
todo el esfuerzo que está haciendo el director de la renta de aduanas es para reducir el contrabando. Aquellos empresarios, porque cuando tú dices 346 hallazgos, posiblemente sean 346 Fue lo que les dijo a ustedes en la comisión. De mercancía no declarada correctamente. Y eso pasa por lo siguiente, Ernesto, porque tú tienes que entender, por cuestiones de pesos, no es lo mismo la báscula con la que pesaron la mercancía, si es mercancía pesada en Estados Unidos, que el peso de la báscula de El Salvador, con la cual tú tienes que rectificar o comparar los pesos. Ahí tiene que haber un margen de error y tiene que haber un margen de tolerancia. Claro. ¿Me entendés? Porque no vas a venir y meterle una multa exagerada porque hay 5 kilos o 10 kilos de mercancía arriba del valor, y si el valor es menor, está bajo el supuesto, entra en sospecha esa mercancía, que algo pasó en el camino y le bajaron mercancía cuando no se han tocado los marchamos correspondientes. Entonces debemos de tener un margen de tolerancia, se lo hemos dicho al director. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Nosotros queremos que todos los funcionarios de las aduanas, sean terrestres, marítimas, aéreas, de alguna manera adquieran ese compromiso y se conecten con el nuevo compromiso del director de la renta de aduanas. Yo no quiero de alguna manera tirarle flores, pero sí creo que se deben de pagar los impuestos correctamente. Le hemos dicho al director de la renta de aduanas, usted debe tener ese teléfono encendido las 24 horas, porque es un funcionario. El comercio no para, el comercio no puede paralizarse un tan solo segundo, porque se paraliza el país. Entonces nosotros lo que queremos son servicios de 24 horas, a donde el empresario que importa y exporta tenga la facilidad de sacar o de exportar su mercancía. Recordemos que si no existe un buen control fronterizo, podríamos caer incluso en las grandes debilidades de la corrupción como lo fue Guatemala y todo ese desbarate de toda la estructura que arrastró hasta el mismo presidente de la República. Entonces, es allí lo que tú estás diciendo. El retrasar una mercancía te pone a ti como empresario en una situación de desesperación, que caes hasta en el último momento de tener que, mire, buscar cualquier mecanismo de seducción, ¿no? Quiero que me agilice. Entonces, también es un motivo para poder, obviamente, generar corrupción. Recordemos el famoso caso de Guatemala. Entonces, a lo que yo quiero llegar, Ernesto, mira, aquí se dice de que, porque me parece que fue una expresión obviamente que no viene al caso, que el simplificar procedimientos es facilitar el contrabando, es facilitar el tráfico de drogas, el tráfico de armas, el tráfico de personas. No es cierto. Una mercancía no pasada por el escáner no te entra a Estados Unidos. Y eso deben de entenderlo los empresarios. Es obligación escanear ese contenedor que se va a subir al barco y que va a llegar a un destino, a cualquier destino de los puertos de Estados Unidos. No te pasa. Nosotros estamos obligados y tenemos el compromiso de combatir el tráfico de drogas por aire, por tierra, por agua, por todos los medios, aún por medio de las personas. Por eso le pedimos a nuestras autoridades, especialmente a la unidad antinarcóticos, que sea más minuciosa y que, porque la droga puede ingresar aún dentro del cuerpo de las personas. Estamos obligados a detectar y a perseguir el tráfico de armas. ¿Por qué? Porque tenemos un país altamente violento, en el que sabemos de dónde vienen las armas, porque hay armas de grueso calibre en manos de personas que no las deberían de tener, y nuestra policía obviamente anda con pistolitas. No le hemos dado todavía las armas adecuadas. Regresemos al punto. Pero yo honestamente creo que en el análisis es un error decir o la facilitación del comercio o el combate al contrabando. No es así. Si fuese así, ¿por qué existe una convención mundial para facilitar el comercio? La Convención de Bali. Esta convención no están pensando en dar carta libre a todos los países para que no combatan el contrabando, el narcotráfico, el tráfico ilícito de armas, para nada, el tráfico de personas, para nada. Por eso yo creo que es un argumento bastante que puede llevar a un error de análisis el decir o facilitación del comercio o combate al contrabando.
es que no es así, tienen que ir de la mano y son dos áreas de específicas que tienen ámbitos de aplicación y marcos legales diferentes. La otra pregunta, en Centroamérica los países combaten el contrabando, pero facilitan el comercio. ¿Cómo es posible que El Salvador tenga la frontera más lenta en toda Centroamérica y tenga los procedimientos más lentos en toda Centroamérica? Y no todos están combatiendo el contrabando en Centroamérica, pues. ¿Me entiende? Entonces yo creo que la otra cuestión, es un error estar culpando a los empresarios de todo lo malo. Aquí quien gobierna el país es el FMLN, no es Arena ni son los empresarios. Y yo creo que el estar acusando a los empresarios de todo lo bueno, lo malo y lo feo, realmente debe de parar si queremos crecer. Ok, Margarita, hablando de correr suerte para vetar, para sancionar u observar, que es la potestad que tiene el Ejecutivo frente a estas iniciativas, ¿qué podemos esperar también? Y ya una vez superado este tema, quisiera también aprovechar esta iniciativa que llevó a su partido hace 15 días para presentar una reforma a la ley del Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía que busca agilizar y que el gobierno cumpla con el pago de la energía, del subsidio de la energía eléctrica y evitar algunos riesgos que tienen que ver con cortes de energía, racionamiento, etcétera, etcétera. A ver, pasamos a otro tema porque me interesa, aprovechando el tiempo, y luego entramos con la propuesta que ustedes hicieron de la amnistía fiscal, que me parece interesante. El motor, el corazón de un país es la energía. Y al igual que la Comisión Ad Hoc para facilitar trámites administrativos y aduanales, y lo cual yo comparto, que hemos logrado un buen diálogo con todos los funcionarios y espero que esto siga siendo así, porque lo que hemos hecho es un análisis, un diagnóstico de la situación para avanzar a las soluciones. Esta propuesta de Arena también busca que El Salvador no vaya a caer en impago del subsidio de la energía eléctrica. La situación es la siguiente. En el presupuesto aprobado en el 2017 se puso un artículo que decía que CEL deberá pagar el subsidio a la energía eléctrica de fondos propios y cuando se va al desarrollo del presupuesto le asignan $100 para el pago del subsidio a la energía eléctrica. La tarifa eléctrica ha aumentado 4.5% en el trimestre anterior. Si a esto le suma, a este aumento del 4.5% a la tarifa, el no pago del subsidio a la tarifa eléctrica, la falta de empleo, el aumento a la comida y el aumento de la inflación, pues el país, la gente, la familia, los salvadoreños están bien mal. Por eso es que nosotros hemos propuesto una reforma a la ley FINET para que, de conformidad a esa ley que le da entre las facultades al FINET, se lo leo textualmente, subsidiar el consumo de energía eléctrica y los servicios de telefonía en áreas rurales y de bajos ingresos, siempre que estos sean de beneficio comunal y el consumo de energía eléctrica residencial. Esa es la ley FINET. ¿En qué consiste la reforma? Para evitar que CEL diga, yo no tengo dinero, porque fuimos a CEL, y aquí tengo la respuesta donde CEL claramente nos dice que ellos se le deben 14.3 millones a las distribuidoras, que CEL no tiene la obligación de pagarlo, que CEL no tiene dinero, que CEL no lo pagará porque no lo tiene, y además CEL oficialmente nos responde a los diputados de Arena que fuimos, que en la ley del presupuesto solamente le dieron $100 para el pago del subsidio a la energía. Por eso, para evitar que se tiren la pelota, como se dice, el uno con el otro, la reforma de FINET dice que será FINET quien debe pagar el subsidio a la energía eléctrica, que deberá celebrar contratos con las distribuidoras o quienes lleven esto a su destinatario final y que el pago deberá hacerse en 30 días. De lo contrario, las consecuencias del no pago son terribles para el pueblo salvadoreño. Podría haber otro aumento de la tarifa eléctrica, puede haber racionamiento de energía eléctrica, definitivamente que el incremento a la tarifa eléctrica aumenta el costo de los productos que consumimos porque las empresas tendrán que echar a andar sus propias plantas, lo cual va a encarecer
toda la cadena productiva nacional, además del mal nombre que tendríamos a nivel internacional, porque nosotros importamos energía eléctrica. Los atrasos que han habido, ¿bajo qué argumentos él sostiene de que no los ha cumplido? Me gustaría, no sé si dentro de esa reunión, le doy la palabra cuando regresemos, me voy a la pausa porque ya estamos contra el tiempo, voy a la pausa y regresamos porque me interesa un poco conocer esa respuesta. Y está vinculado con todo el crecimiento económico del país, ¿verdad? Vamos a la pausa, no me cambie, regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, ¿qué respuesta hay a la pregunta, bueno, ¿por qué no se pagan los subsidios o por qué se atrasan los subsidios? ¿Sigue calando el tema fiscal? Sí, definitivamente es un desorden fiscal, un presupuesto desfinanciado que le pusieron $100 para el pago de subsidio y mire, en la respuesta oficial de CEL, ¿Qué recibió de porque respuesta? nosotros fuimos a la Oficina de Acceso a la Información Pública de CEL y nos reunimos con ellos para preguntarle por qué no pagan la energía, el subsidio de la energía, y fíjese lo que nos contestan, que por Ministerio de Ley le compete a Finet brindar el subsidio al consumo eléctrico y por ende es esta entidad, o sea, Finet, es esta entidad la que podría dar una mejor respuesta. Y luego nos dicen que le preguntamos, proporcione una explicación del por qué no han cumplido con el pago puntual de la obligación del costo de consumo de energía eléctrica en el ejercicio 2017 y CEL nos contesta, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 de la ley del Finet, el fondo subsidiará las actividades a que se refiere el artículo 4, que es para el pago de subsidio. Y luego, cuando le decimos que la fuente de financiamiento de los recursos para pagar el costo del subsidio de enero a abril 2017, así como para todo el año 2017, para cumplir con lo establecido en la ley del presupuesto 2017, que qué ha pasado con eso, donde, según esa ley, CEL debe pagar el subsidio, cuando era Finet el obligado por ley, ellos contestan que solo se le asignó $100 y que esta asignación presupuestaria podría ser ampliada si se obtienen ingresos adicionales. Entonces es el Finet a quien le corresponde estar al día con ese pago. Es el Finet quien tiene la facultad de ley de pagar el subsidio, que debe recibir esos fondos del Fondo General de la Nación para pagarle ¿El CEL qué tiene que ver entonces ahí? Exactamente. Cuando aprobaron el presupuesto del 2017, le ponen que CEL la debe pagar de fondos propios y le asignan a la partida presupuestaria $100 para que pague el subsidio a la energía eléctrica. Entonces hoy nadie se hace cargo. Pero ¿cuáles son las finanzas que tiene CEL ahorita? Porque CEL... Y CEL dice que no son ellos, por eso la reforma es a reafirmar que debe ser Finet la que debe de ser cumplir con ese armario, ¿sí? Que debe celebrar contratos con las distribuidoras, que se debe pagar a 30 días y que debe estipularse en el presupuesto general de la Nación el monto para el subsidio de la energía eléctrica. La otra cuestión, si el presupuesto se aprobó dándole a CEL la obligación de pagar el subsidio para el ejercicio 2017, entonces la solución es que le pasen a CEL los fondos para que CEL pueda pagar este subsidio. Pero el punto es que ni le pasan los fondos y CEL no los tiene. Y cuando se le dice, pero es que aquí dice que debe ser recursos propios, ellos dicen nosotros estamos invirtiendo en infraestructura y no estamos creados para pagar subsidio de energía eléctrica. Para eso está Finet. A ver, mira, como yo di mi voto para el presupuesto, por supuesto yo tengo en ese tema tengo una diferencia con Margarita. Tenés vela, como decimos. No, por eso. Pero no es conmigo, es con la ley. Una ley. Digo porque vaya, si lo una ley, la pregunta que yo te haría a ti es, ¿una ley es de cumplimiento o es de incumplimiento? Es de cumplimiento total. Y dentro del presupuesto, cuando nosotros estamos discutiendo, dijimos, bueno, ¿a dónde va a ir el subsidio a la energía eléctrica? ¿De dónde lo sacamos?
Es cierto, teníamos que dejar una figura, pero como no tenemos el monto, porque no sabemos cuántos son los beneficiados, le dijimos, ok, dejemos dentro del decreto que CEL sea la responsable de amortiguar o dar el monto. Pero eso no satisfizo completa Arena. ¿Quién vende la energía? ¿Quién vende la energía? Es él. Es él. Entonces, pero en la ley lo está diciendo de que no es. Lo que pasa es que CEL se está lavando las manos. Y ese, te digo, si es CEL y Finet, es el mismo gobierno. Y si al final lo que tiene que hacer CEL es cumplir con lo que dice la ley de presupuesto. Yo te voy a decir, yo estoy de acuerdo contigo, Mario, pero que te interrumpa. La respuesta que te dieron es totalmente irresponsable lo de CEL, porque ellos están obligados a asignar el monto del pago del subsidio. Bueno, pero entonces la Asamblea debería de obligar a CEL a que pague el subsidio. A mí no me interesa si es CEL o Finet. A mí lo que me interesa es que paguen el subsidio de la energía eléctrica. De lo contrario, aquí puede haber otro aumento a la tarifa eléctrica, puede haber racionalización, pueden haber cortes de luz, aumento en la cadena productiva nacional. Pero mientras estén que no es CEL, que no es Finet, y yo no defiendo a CEL ni la ataco ni al Finet. Está dentro del presupuesto. $100, dice CEL. Y te digo, yo tengo la respuesta oficial que CEL nos ha dado. En todo caso, para el 2017 le han instruido a CEL que pague. Lo que procede es que el gasto o que esos fondos se los den a CEL o que CEL vea de dónde lo saca, pero el pago al subsidio de la energía eléctrica debe hacerse, porque hasta ahorita van adeudados, bueno, esto fue hasta abril, 14.5 millones, ahorita debe de ser más lo que se adeuda, a razón de 7 millones por mes. Mario, ahora está diciendo Margarita, se está dando cuenta de los problemas que hay de haber avalado ese presupuesto con partidas de $100. Mira, eso te está diciendo Margarita. En primer lugar, había una fuente de financiamiento. Quien vende la energía es CEL. Quien recibe el dinero por kilovatio hora vendido al mercado de distribuidores es CEL. Por lo tanto, dentro del decreto de la ley de presupuesto está la orden de que CEL cubra el subsidio de la energía eléctrica. Que venga CEL a dar explicaciones de que ellos están más orientados a invertir en el mantenimiento y ampliar la producción de energía eléctrica, eso no es motivo, digamos, para no cumplir con lo que la ley manda. Que venga y le esté echando la culpa a la Finet, yo creo que eso es irresponsable. Eso es como Pilato lavándose las manos, yo no soy el culpable, no puedo hacer eso. No le podían poner un monto, digamos, como lo quieren ver, porque no sabes cuántos son los beneficiados del subsidio de la energía eléctrica. Y de acuerdo al monto del subsidio, en esas proporciones, tienen que hacerse los desembolsos, porque la ley es una orden. Y es una orden para el presidente de CEL y su equipo. Sí, pero no es que estamos hablando de pago, de retrasos en pago de 3 a 4 meses, creo. Yo le pido al ministro de Economía y al ministro de Hacienda y también al presidente de la República que le llamen la atención al presidente de CEL, porque él no puede estar dando explicaciones o lavándose las manos en el sentido de que diga, mire, eso no es problema mío, yo no tengo por qué hacerlo. Si quien recibe los ingresos de la venta de la energía es CEL. Pero ahora yo te digo algo. Yo no voté por ese presupuesto, ni Arena. El presupuesto para el 2017 le dice a CEL, pague de fondos propios el subsidio de la energía. ¿Ok? La reforma que Arena está planteando es reforzar el artículo en el cual Finet tiene la obligación de pagar el subsidio de la energía eléctrica y le añadimos que debe celebrar contratos con las distribuidoras y hacer efectivo el pago de estas en un máximo de 30 días como debe ser. Quiere decir que para el 2017, si así lo hicieron los diputados que votaron por el presupuesto, para que sea CEL quien pague, pues deberían de tomar nota que para el 2017 CEL, pero yo le estoy diciendo, CEL dice que no lo va a hacer, que no tiene dinero ni para lo que se adeuda ni para lo que viene. Entonces, la reforma que nosotros planteamos pues ya no queda efecto para el 2017, sería a futuro porque no es retroactivo. Pero yo le digo, si no se paga el subsidio de la energía eléctrica, que es lo que deberíamos de impulsar y el gobierno debería de estar poniendo atención a esto,
es que lo pague CEL o que lo pague Finet. El tema aquí es que debe pagarse lo que se adeuda. De lo contrario, el riesgo de que aumente la tarifa eléctrica es real, o que hayan apagones, racionalización de energía y todo lo que estamos haciendo, al igual que lo estamos haciendo en la Comisión Ad Hoc para ayudar a desentrampar cómo está el país en el tema económico. Esta reforma también ayuda a clarificar y garantizar de que lo que se ha producido en el 2017 no vuelva a ocurrir en el futuro. ¿Estos alcances no los midieron a la hora de dar esa aprobación ustedes como partidos y el resto? ¿Por qué tomamos la decisión? Porque nosotros habíamos visto cómo se había negociado, se había vendido la energía en el 2015, porque el mercado es una venta al futuro. La venta, las ofertas a futuro en el 2017 andaban rondando $20 arriba el kilovatio de cómo se había vendido en el 2016. Por lo tanto, CEL iba a tener un superávit. No es que algo que nos lo estamos inventando. Margarita sabe cómo es el negocio de la venta de la energía. No es la energía que estoy produciendo ahora, que es la que estoy vendiendo ahora. Es una oferta que se hace con un mercado a futuro, ¿verdad? Yo voy a producir tantos kilovatios y oferto. Pero tengo también la oferta que tengo que comprarle a Guatemala, a Honduras, a tanto precio, y la pongo a disposición. Entonces, CEL lo que hace es que ese valor de la venta de la energía a futuro tú ya lo tienes calculado. Y haces las comparaciones con los periodos pasados. Bueno, entonces aquí vamos a tener superávit. De ese superávit de 40, 60 o 150 millones de dólares que vamos a tener en la venta de energía, de ahí sale el subsidio para la energía eléctrica. ¿Por qué? Porque ya teníamos más o menos calculado el número de la cantidad de kilovatios horas que íbamos a producir y que íbamos a poner en oferta en el mercado. Por eso es que se le dijo, bueno, aquí va a haber superávit. ¿Y de qué nos sirve a nosotros de que CEL venga y tenga márgenes de ganancia desproporcionadas y los salvadoreños estén comprando energía cara? Debe haber también parte de la responsabilidad de subsidiar a aquellos, o darle el subsidio a aquellos salvadoreños que obviamente consumen menos y que, por supuesto, no tienen los ingresos suficientes para cubrir el costo del valor real de la energía. De acuerdo, yo no veo por qué van a los salvadoreños a pagar energía más cara. Y todo es el gobierno, CEL, Finet o Hacienda. Estamos hablando de lo mismo. El punto aquí es que no pagan. Y entonces se ha hecho una rueda de caballitos, que es CEL, que no es CEL, que es Finet, que es Hacienda, y no pagan el subsidio. El punto yo creo que iría más allá, Margarita, sin pretender de asumir postura al respecto. Es las consecuencias de haber aprobado un presupuesto con partidas de $100. Ahí está ya admitida un recurso de inconstitucionalidad a la sala. No comparto ese planteamiento, porque tú, si no tienes el monto exacto, no puedes tampoco ponerle, ni le puedes poner 100 millones, porque puede hacer que sea menos. Entonces el presupuesto siempre lo desbalanceas, o sea, no va correcto. Entonces, pero ponerle $100. Si lo hubiéramos sacado de los impuestos de los salvadoreños, de la renta, IVA y otras contribuciones, entonces el monto hubiera sido de alguna manera puntual. Van $50 millones de las contribuciones de los salvadoreños para el pago del subsidio, pero cuando tú lo orientas y le decías a CEL, el CEL tendrá que obviamente cubrir el costo del subsidio por un monto, pero tenés que ponerle una partida para reconocer ese gasto, ¿verdad? Ese gasto, porque no tenés el monto total de las personas beneficiadas con el subsidio, porque el subsidio no es para todos. Y yo quiero decírtelo, y quiero decírselo al pueblo salvadoreño, nadie, absolutamente nadie paga el costo real de lo que cuesta la producción de 1 kilovatio hora. Hoy por eso estamos buscando cómo fortalecer la matriz energética. Estamos de alguna manera dando las autorizaciones para las plantas generadoras de energía por rayos solares, no solo depender de la energía producida por agua. Acabamos de dar 2 decretos en la semana pasada para producir energías a pequeña escala, centrales hidroeléctricas a pequeña escala, de ríos que tienen algún caudal de agua y que se va a conectar al sistema. Estamos de alguna manera dándole facilidades a los empresarios, me refiero a los empresarios productores de caña, a los industrializadores, perdón, para que las calderas, al momento del proceso
industrial de la caña puedan de alguna manera también producir energía e inyectarla al sistema para no depender de la energía que produce Honduras y que produce Nicaragua. Entonces la matriz energética la estamos tratando de diversificar. Hay que buscar también, y estamos haciendo los esfuerzos, y hay que dar las facilidades para producir energía por viento, por agua. ¿Qué es del la mar, otra apuesta de la diversificación de la matriz energética? Estoy muy de acuerdo. Todo eso es muy bueno, pero que paguen el subsidio. Si redujeron el número de beneficiarios del subsidio de la energía eléctrica, los costos bajaron significativamente porque muchos dejaron de percibir el subsidio y aún así, con esta reducción de costos, no pagan el subsidio. Insisto, sin pretender asumir postura, lo que Margarita sostiene y advierte es que no es correcto haber hecho ese tipo de aprobaciones. Y es que no reformaron la ley FINET lo tampoco. otro es que tú sí lo sostienes que eso es normal o debes... Es que tenías que reconocer el gasto. Primero porque no iba dentro del presupuesto general de la Nación, producto de los ingresos. ¿Volverías a votar por un presupuesto de igual forma? Yo te voy a decir una cosa, Ernesto. No darle un presupuesto a un país es paralizar al país, es entorpecer las inversiones. Nosotros hemos sido responsables y hemos dicho cuáles son los motivos por los cuales aprobamos ese presupuesto. Los presupuestos no son perfectos en ninguna parte del mundo. Ni Arena los aprobó de forma perfecta porque siempre hay que estarle haciendo ajustes. Porque era el simple hecho de que le damos esa potestad al presidente de mover recursos de una partida presupuestaria a otra y el presidente lo hacía de forma discrecional. Hoy, dijo la sala, no, cualquier movimiento de recursos de una cartera hacia otra tiene que pasar por la Asamblea Legislativa, por el simple hecho de que los presupuestos no pueden ser exactos. Nunca va a haber un presupuesto hecho a la medida. Me voy a la pausa. Ana Liva Querano dice, un empleo que se pierde es una buena oportunidad para el político salvadoreño para entretener al pueblo de alguna manera dormido, dice acá. También José Alexander Ramírez Villanueva dice, bueno, le perdimos un poco, hacía una crítica que no pasa sus mensajes, pero aquí está, estamos buscándole el mensaje, no lo veamos. Hay una gran cantidad de mensajes, obviamente, muchos de ellos ya son tratados dentro del análisis que se tiene con los invitados, por esa razón es que a lo mejor no se mencionan. Pero también usted tiene la oportunidad de seguir ese debate a través de las redes sociales, pues nos interesa conocer la opinión y el pulso con el cual ha caído el tema que les presentamos a diario. Nos vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros y hablamos un poco de esa propuesta que también ha llevado desde luego a ustedes como Concertación Nacional a buscarle más recursos al Estado, ¿verdad? Vamos a la pausa. Ok, perfecto. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, Mario, tenemos pocos minutos para poder conocer también bajo qué espíritu, en este caso, ustedes presentan esta, digamos, propuesta, este decreto que busca generarle ingresos al Estado a partir de una amnistía fiscal. Cuéntanos un poco. Mira, en primer lugar, hay empresarios que obviamente tienen algunos problemas para poder obviamente ponerse al día con Hacienda. Acordémonos que hubo una crisis entre el 2008 y el 2010. Sí. Y esa crisis hizo que muchas empresas, me refiero a pequeños y a medianos, que cayeron en una situación de impago porque sus empresas prácticamente se cerraban, las sostuvieron y se fueron a la informalidad. Pero también hay que entender lo siguiente, que el responsable de las declaraciones de impuestos no es el empresario, es al técnico, al especialista, al contador, a quien le da la potestad que le llene su declaración de impuestos, al auditor, el auditor que contratan, el auditor interno, que es responsable de verificar que todos los tributos obviamente se han pagado correctamente. Entonces, dentro de todo ese montón de situaciones, hay una gran cantidad de empresarios que quieren regularizar su situación tributaria porque quieren accesar a créditos de la banca. Entonces,
Lo que nosotros estamos proponiendo es una ley de amnistía fiscal que abarque 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 en materia... Esto sería transitorio, ¿verdad? Transitorio por 90 días. 90 días. En materia del impuesto a las transferencias de bienes y servicios, y prestación de servicios, en materia del impuesto sobre la renta, en venta de bienes muebles reportados por el Centro Nacional de Registro y no declarados, las ganancias de capital, y esto te da 90 días. Hay algunos que han empezado a querer atacar el proyecto, aduciendo de que les estamos quitando los intereses y las multas. Mira, si el objeto es que tú me pagues los impuestos para que el Estado funcione, eso es suficiente y no las alcaldías. Pero a tiempo, ¿cuántas veces las alcaldías hacen público en todas las emisoras que se les condonarán los intereses porque vengan a ponerse y paguen? Si las alcaldías son parte del Estado, ¿verdad? Y hacen eso porque el Estado no puede de alguna manera también. ¿No será que dar creas una mala costumbre? No es mala costumbre. En primer lugar, porque aquí no estamos diciendo empresarios. Porque los que somos responsables estamos al día. Yo, gracias a Dios, hasta ahorita pero tú no eres empresario, tú eres empleado de esta empresa. Soy contribuyente tú eres como microempresario. Personal, soy microempresario. Pero no eres persona jurídica. Digamos, sí, no, yo no sé si tienes tu empresa. Tengo una empresa. Ok, perfecto. Pero pero a lo que quiero llegar, el punto no es este. A lo que yo quiero llegar es que habemos quienes cumplimos con nuestra obligación y no nos atrasamos. Y vienen otros. Mira, yo te voy a una cosa. ¿Qué pasa? Que las trabas del país son... Hay cosas, hay aspectos que obviamente empresas grandes como Megavisión, muy de acuerdo. Megavisión, por ejemplo, que maneja una gran cantidad de recursos y posiblemente habrá un ingreso que no lo registró el contador y por eso es culpable don Tony Safi o Grupo Megavisión. Entonces, arregle este problema, ¿vea? Porque es que el espíritu es bueno. No es que no pagó los impuestos, él hizo su declaración en tiempo y de acuerdo a cómo el contador se lo planteó. Pero hay algo que no declaró, por lo cual le cae una multa, una sanción, y tiene que pagar. Que no es correcto, ahí estoy de acuerdo. Lo que te está diciendo la ley es liberarlo de esas trabas. Es decirle, mire señor, pague la complementaria, que hay una complementaria de $500,000 que usted tiene, usted lo que va a hacer, dice la ley, va a pagar, aparte del impuesto, va a pagar el de $100,000 con un centavo a 250, va a pagar el 3.25 adicional. Si hay una sanción en menor de acuerdo a cómo lo cobra. ¿Tienes el apoyo del resto de Partido Arena? Aquí esta iniciativa la firmó, la apoyó Arena, la apoyó Gana, la apoyó el PDC, la ha apoyado el PCN. La impulsó el diputado Mario Ponce y la hemos apoyado. Claro. ¿Qué esperas del ministro de Hacienda? ¿Lo han conversado? Es más, quiero decirte que fue aprobada por unanimidad, incluyendo al FMLN. Porque nosotros creemos de que aquí hay una buena cantidad de recursos que podemos recaudar y quieren de alguna manera normalizarse. 200 para fortalecer. 500 millones de dólares. Aquí hay más, te aseguro que si esto entra en vigencia, es una buena... entra en vigencia, aquí tiene una solución el gobierno para solucionar el problema del pago a proveedores, del pago a la banca multilateral, del pago de los SIT, y no hay necesidad de emitir más deuda en el país. Y mira lo que dice el artículo, porque quiero decirte que están las facilidades para poder pagar, para poder obviamente entender. Medios de pago. El pago de las obligaciones fiscales y administrativas a que se refiere este decreto se podrá efectuar mediante cualquiera de los siguientes medios. Efectivo, en primer lugar. Porque para que tú seas beneficiario de este decreto, primero, fíjate, tienes que pagar el 50% del monto de entrada, si no, no tienes oportunidad de impuesto. Y el otro 50% tienes que hacer un plan de pago de 60 días, 90 días, y cuando sube a más arriba de los $500,000 puedes obviamente pedir en 12 cuotas. Sigo con lo siguiente. Por compensación de crédito firme en contra del Estado. El tiempo se me fue, yo me comprometo a darle lectura y contenido a esto y ampliarlo. Hay algo importante que creo que el salvadoreño lo está viendo. Dime. Te dice, esto no lo tiene ninguna ley. Dice, por dación en pago de inmuebles que se encuentren libres de gravámenes. O sea, si tú no tienes el efectivo, puedes pagar aún con tu casa. Mario, me comprometo porque me parece que es interesante bajo ese espíritu. Y también dejo en el tapete, yo sé que ya nos vamos, pero es importante que sepan que también hemos hecho lo mismo para la renovación de las matrículas de comercio y evitar
que más pequeñas y medianas o microempresas caigan en la informalidad. En este tema me comprometo de darle seguimiento porque me parece que es interesante lograr capitalizar y recaudar ese dinero que le compete y es precisamente del Estado. Pero aclararle al pueblo salvadoreño que no es de aquellos empresarios que no pagaron sus impuestos, son complementarias que hay que hacerles. Exactamente. Porque no pagaron un impuesto. Por eso es que me comprometo a desarrollarlo más adelante. Me parece muy interesante. Esperamos que la sancione el presidente de la República porque fue aprobada por unanimidad en la Asamblea. Exactamente. Les agradezco que me hayan acompañado este día en el programa. Vamos a estar a la expectativa de saber el curso que va a seguir esto dentro del Ejecutivo. Muchas gracias. Gracias por mi parte. Esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.